Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en la segunda entrevista, en la segunda conversación entre Obra Blanca, que organizamos entre Obra Blanca y Arquine, en esta serie de conversaciones que tienen que ver con arquitectura, pero también con esa exhibición que está en Santa Fe, que pueden venir a visitar. Todavía les queda tiempo y mañana hay otra conferencia. Como vieron ayer, los que vieron ayer, espero que nos sigan. Ayer tuvimos una conferencia con Johnston Barclay, este par de arquitectos que trabajan en Los Ángeles. Hoy también tenemos una pareja de arquitectos, Barclay y Krause, pero ellos del otro lado, o para el otro hemisferio de América, en el sur de América. Quiero aprovechar la entrevista de ayer como retomar algunos temas, no solo porque coincide que son América, arriba y abajo, pareja de arquitectos y demás, sino también por unos temas que creo que son interesantes, ¿no? Con ellos hablamos por lo de la exposición de Chicago, de historia, de cómo reinterpretar la historia del paisaje, de cómo una ciudad como Los Ángeles, suponemos, bueno, yo, o desde muchas partes fuera de Los Ángeles, que es una ciudad sin historia, sin esas capas que nosotros acostumbramos en nuestros lugares. Y ustedes han trabajado mucho sobre la idea de historia y paisaje, obviamente, porque Perú también como es una acumulación de historias y de paisajes. Me gustaría empezar por ahí, cómo su arquitectura se ha interesado en ese tema, ¿no? Sí. A ver, ¿quién empieza? No, sí, de hecho, estamos conscientes de que uno, al hacer una acción, un proyecto, va a añadir una capa a muchísimas que ya existen, ¿no? Y sobre todo, bueno, en nuestro país sí que existen las capas. Luego nos gusta mucho estar justamente a la escucha para poder leer esas capas, porque en realidad, o sea, estás consciente de que tú vas a establecer vas a añadir una capa, pero también necesitas tener bien mapeado qué capas hay. Entonces la escucha, bueno, a la misma sociedad, pero también al clima en el que trabajas, a la memoria del lugar, al mismo territorio, a la conformación del territorio, a la geografía, la topografía, bueno, muchos elementos que sí siempre están en todo o sea, esa consideración para nosotros es bien importante, ¿no? Sí, y bueno, y países como Perú y México tenemos la gran ventaja de que gente estuvo por miles de años pensando y construyendo el paisaje, ¿no? Entonces, esas son grandes lecciones, pero el problema es que nosotros hoy en día ya no sabemos leer esas enseñanzas que nos vienen del pasado. Vemos el pasado como historia, el pasado como fechas, el pasado como, digamos, actos lejanos Sí. Que hoy día como que no nos interesan mucho. Y yo creo que ahí está el gran error, porque todas esas civilizaciones tenían otro entendimiento del territorio y del paisaje. Y en muchas de estas civilizaciones, construir significaba aumentar la biodiversidad. Y hoy en día nosotros ya no sabemos hacer eso. Nosotros al construir disminuimos la biodiversidad. Y creo que tenemos que volver tenemos que desaprender lo que hoy sabemos para volver a aprender de cómo esas civilizaciones, como el pasado, sin ninguna nostalgia, nos puede enseñar cómo vislumbrar con los problemas de hoy, que no tienen nada que ver con los de antes, vislumbrar escenarios posibles, futuros posibles para lo que estamos viviendo, ¿no? Y creo que ahí está la clave, y que nosotros tratamos de interpretar no solo con nuestra arquitectura, sino también en la academia, ¿no? Eso es muy interesante porque de nuevo se conecta, no misteriosamente le diré al público porque pensamos en eso cuando los invitamos, con algo que decían ellos ayer. Yo les decía que cuando yo me enteré, cuando yo busqué en este libro que se llama Historia comparada de la arquitectura de Banitzer Fletcher, padre e hijo, que es el libro canónico de historia para los estudiantes angloparlantes, tiene por ahí 700 páginas y solo 2 dedicadas a arquitectura de México y Perú, combinadas, 2 páginas de 800. Y dicen que se entiende a finales del siglo XIX que porque esa arquitectura no es parte de la historia de la arquitectura, ¿no? O sea, de la arquitectura histórica como se conformó desde, no sé, Egipto, Grecia, que es donde empiezan, y los romanos, y a llegar a la modernidad. Y yo he hablado con eso, cómo recuperamos esas otras historias, ¿no? Ustedes han hablado, por ejemplo, mucho del dibujo. Y ahorita que hablan de leer el territorio, ¿cuáles son los instrumentos para leer ese paisaje, esas otras tradiciones, esas formas de entender, construir más biodiversidad en lugar de destruirla?
a partir de tradiciones arquitectónicas que no son las de acá, ¿no? Que las importamos, pero que también ya son las nuestras, porque pues llevamos 500 años con esa arquitectura, ¿no? ¿Cómo se le hace? Bueno, primero, digamos, la gran desventaja que tenemos nuestros países latinoamericanos es que no hemos estudiado nuestra historia, salvo por motivos nacionalistas, arqueológicos, pero los arquitectos no nos hemos metido nunca en eso. No hemos tratado de entender eso, lo que se hizo como un sistema más amplio y no como objetos. Y hoy en día recién volvemos a entender que lo más importante son las relaciones y no los objetos, ¿no? Y esto sí estaba presente en el pasado. Claro. Y creo que con nuestra dependencia cultural, digamos, nos conformamos con esta historia europeocéntrica en donde nosotros somos las 2 páginas de las 800. Y entonces eso, digamos, quizás lo tratamos de reivindicar nacionalísticamente, pero no lo tratamos de entender como herramientas para entendernos hoy nosotros, ¿no? Y creo que eso es importantísimo y que viene con el dibujo, viene con la experiencia. O sea, tenemos la ventaja de que este pasado no es un relito, no es algo que murió. O sea, hay gente en Yucatán, hay gente que habla, ¿no? Yucateca o maya, y lo mismo en Perú, y tienen esas tradiciones que están desapareciendo. Y tenemos que entender que cuando digo desaprender es que nuestra mentalidad occidental moderna nos impide ver cosas. Y creo que ahí el estar a la escucha, el observar, el dibujar, cada uno, no hay fórmulas, cada uno investigar por qué en la Amazonía los pueblos originarios migran, ¿no? Que hoy en día, según la UNESCO, es lo peor que puedes hacer porque van destruyendo, pero no, es otra manera de entender la biodiversidad. Y entonces tenemos que como desaprender primero, ¿no? Y eso, bueno, eso si no empieza en la universidad, no sé dónde, ¿no? Sí. Sí, no, y también sí es verdad que cada uno encuentra sus herramientas, pero para nosotros, de hecho, el recorrer y el tener la experiencia de confrontarse con estos lugares, estas maneras de habitar de nuestros ancestros, ¿no? Y las estrategias que utilizaron y pasar el tiempo, tomarse el tiempo de estar ahí, claro, para nosotros el dibujo es también incorporar eso dentro de un bagaje que después sí son referentes cuando hacemos arquitectura, ¿no? Y cuando nos hacemos las preguntas de cómo actuar en este territorio, cómo relacionarnos con el valle, con el desierto, con el clima. Entonces creo que cada uno tiene que ir encontrándose esa construcción de este bagaje. Sí. Eso me lleva a pensar, estuve leyendo varias entrevistas que han dado ustedes, y en algunas decías tú, Sandra, que ha cambiado, que hay que entender que ha cambiado el papel del arquitecto, ¿no? Que no podemos imaginar que los arquitectos o los jóvenes que están estudiando la arquitectura van a terminar en oficinas, despachos como los que nosotros vimos que queríamos ser, y que a lo mejor ya tampoco somos ese tipo de despachos y demás. Y cuando hablan de escucha y de esto de salir a caminar, también es una relación distinta tanto con el paisaje, pero también con las personas, ¿no? Esta posición del arquitecto autor, o sea, ¿cómo se da ese mantener cierta autonomía, libertad autoral, si le queremos decir así, con esta nueva concepción de una arquitectura que es más transversal, más abierta? No sé si participativa sea la palabra, pero... Sí, yo creo que lo que tenemos que entender es que ahora es como lo que Rosalind Krauss decía sobre el arte, ¿no? Hay el arte y la escultura es la escultura, pero hay un campo expandido, ¿no? Sí. O sea, en donde la escultura se mezcla con el territorio, el land art o la arquitectura, la escultura se mezcla con la arquitectura, etc. Lo mismo pasa en la arquitectura, solo que no lo estamos viendo de esa manera. Y creo que, y eso es lo que más o menos tratamos de enseñar nosotros en Lima, y es que ese rol del arquitecto primero como actor único, que es lo más fácil, digamos, que ahora ya es un trabajo colaborativo, etc. Pero creo que más difícil que eso es
que el rol del arquitecto ya no está claro en la sociedad. Y que esa es una gran desventaja, porque los arquitectos nos decimos no nos entienden, no entienden nuestra importancia, pero también es una oportunidad, porque como no la entienden, nosotros podemos proponer campos de acción ahí donde nadie espera que haya un arquitecto. Pero para eso la formación tiene que ser dirigida digamos, a formar arquitectos súper proactivos, ¿no? Que se metan en las comunidades, que propongan. Y esto, para ser claro, no tiene nada que ver con el trend participacionista, o sea, esa es una manera, pero no es la única. Y hacer, o sea, encontrar estos campos no es necesariamente decirle a las comunidades, diséñenme la escuelita y yo la dibujo, ¿no? O sea, nada que ver. Pero sí el tratar de encontrar esos campos que están abiertos, ¿no? O sea, y Latinoamérica es como, no sé el caso mexicano, pero en Sudamérica es como un poco virgen, ¿no? O sea, nadie espera que en una represa, y hablo ya de obras top-down, grandes y todo, haya un arquitecto que vea un poquito más allá del problema, almacenar agua, solución represa, ¿no? Y ahí el arquitecto es esencial porque está entrenado para ver el problema de una manera más holística, mucho más expandida. Y eso, si no somos nosotros los que empezamos a entrar en estos campos como guerrilla, los otros no nos van a llamar. Claro. ¿No? Y ese rol que en nuestra oficina quizás todavía existe, que es que a veces nos llaman clientes y nos dan un encargo, ese rol hoy en día para los jóvenes arquitectos es en proporciones mínimas, ¿no? Entonces, ese rol ya no puede ser el objetivo de un joven arquitecto, ¿no? Sí, me parece que esto de que la profesión se amplía, o sea, el campo de acción es amplio. También es importante tener conciencia de que en cada proyecto, aunque ese proyecto sea un encargo específico y concreto, tenemos que tratar de establecer relaciones, conexiones, ¿no? Tratar de, y entonces conectarse con, o sea, como que borrar esos límites que muchas veces son el lote, ¿no? Sí. Y cómo te conectas con un entendimiento de un territorio, por ejemplo, cómo el proyecto mismo puede informar y puede comunicar para conectar al que vive, al que, pues como estamos construyendo ciudad, al ciudadano, a conectarse con algo más allá de esos límites físicos de un lote, ¿no? Entonces, en todo sentido, hay que estar súper alertas de esa capacidad que tenemos de amplificar este rol de la arquitectura, ¿no? Entonces sí tenemos una tarea bien interesante. Grande y difusa, ¿no? O sea, no existen bordes de bordes no definidos. Hay que difuminar los bordes. Difuminar, absolutamente. Ahora lo que me lleva a otra cosa que se conecta también interesantemente con lo que ayer hablaba con Johnston Martley, que hablaba de cómo ellos trabajando en Los Ángeles hay esta tradición moderna europea, pero que pasa por Loos, Viena, Schindler, Neutra, que llegan a Los Ángeles, que retoman la tradición constructiva americana, nueva en relación a las nuestras, ¿no? Pero del balloon frame, y la llevan a otros lados y de ahí termina saliendo Getty, digamos, ¿no? Es una historia muy compleja. También en el caso de ustedes pasan por París, esta es la tradición corbusiana, el brutalismo, es la modernidad pura y dura, pero luego lo combinan, llegan en Perú, y además hay que pensar, no sé si es anecdótico, pero acaba de pasar, John Turner es en Perú donde entiende una arquitectura que para muchos arquitectos es como que el enemigo, ¿no? La autoconstrucción o el poder que construían ellos y no nosotros, ¿no? ¿Cómo entretejen ustedes todas estas tradiciones? Bueno, ¿cómo entretejemos? ¿No? Todavía no creo que lo sabemos. O trabajan para hacerlo, ¿no? Sí, exacto. No, y tuvimos esta formación europea, modernista, corbusiana, pero que cuando volvemos entendemos que también toda esta tendencia del primer modernismo corbusiano se inspiró en Sudamérica. O sea, Le Corbusier fue
¿no? A Sí. Río, a Buenos Aires, hizo planes en Uruguay, en Bogotá. Es decir, que esa arquitectura que era europea se nutrió de condiciones climáticas, de condiciones atmosféricas, de dimensiones de intervención que en Europa no existían, ¿no? Y creo que eso fue lo que nosotros más apreciamos, esta dimensión de que en nuestros países se puede hacer un interior con un exterior y que no cuesta más caro o mucho más caro y que podemos difuminar justamente estos límites entre interior y exterior, entre arquitectura cobijo y arquitectura cósmica, ¿no? Pero además hay una tradición en donde vivimos nosotros, en el desierto costero, de muro de tapial, es decir, de una especie de piedra líquida que ahora es el concreto, ¿no? Y que además el concreto en Perú se hace en la costa, en el desierto, con los silicatos del desierto, es decir, es el material local finalmente, ¿no? Entonces también mucho se habla pues de sostenibilidad, de esto de la sostenibilidad entendido como material, ¿no? Preconcebido y que no tiene nada, o sea, el otro día lo decíamos, no hay un material sostenible, lo que hay es condiciones sostenibles para usar un material. Y en nuestro caso era el concreto, ¿no? Tiene poca huella de carbono porque no lo tienes que traer de otro lado. Si usamos madera en Perú, sabemos que para tumbarse un árbol hay que tumbarse una hectárea de Amazonía, que el 99% de la producción de madera es ilegal. Entonces son otras consideraciones que tienen que entrar en la fórmula. Y eso creo que fue súper importante para nosotros entender cómo se podía trabajar en el Perú, que lo generalizo en Latinoamérica, que son otros problemas. Tenemos que reformular la manera de hacer arquitectura con esta inestabilidad política, inestabilidad del encargo, económica, y comenzamos a lidiar con eso que es muy distinto, pero que también está lleno de oportunidades para el diseño, ¿no? Claro. Entonces, y yo diría que también en esta experiencia de nuestros proyectos peruanos, porque en realidad nosotros estamos trabajando y viviendo en París 16 años y la primera oportunidad para hacer algo en el Perú nos llega estando allá, ¿no? Y esa distancia que teníamos con nuestro medio y nuestra realidad, yo creo que nos ayuda muchísimo a formularnos una serie de preguntas que vienen desde cero, porque no habíamos trabajado nunca en el Perú, ¿no? Pero esas preguntas uno las hace con una experiencia europea, ¿no? Y creo que sí surge esta posibilidad de trabajar con elementos esenciales, o sea, como que despojándose de todas esas capas que uno en Europa necesita de repente así se fue construyendo y la arquitectura hoy necesita muchas capas para protegerse del viento, de la lluvia, de la temperatura, es extremadamente controlada. Y que en realidad vimos que podíamos nosotros prescindir de prácticamente muchísimas de ellas y quedarnos finalmente con un trabajo con el espacio, con la luz, con cosas así bien esenciales, definiendo, el concreto nos ayuda a que solo la estructura defina prácticamente el espacio habitable, con esto que decía Jean-Pierre, de que no necesitamos realmente un cobijo, sino simplemente una suerte de intimidad que nos permita habitar estos paisajes, ¿no? Yo añadiría una cosa, lo que dices tú, que la arquitectura define el espacio, la estructura define el espacio. Esa, ponte, es una estrategia que funciona en nuestros países sísmicos, buenísimo, porque el cliente muchas veces te cambia el proyecto. ¿No? O sea, el control del arquitecto sobre la obra es muy... es frágil, vamos a decir. Frágil, es frágil. ¿no? Y entonces, el decir, si
al único al que escuchan en un país sísmico es al ingeniero y tu espacio depende solo de la estructura, pues ya resolviste el problema. Porque no te pueden cambiar la estructura. Sí. ¿No? Entonces el espacio es el que perdura digamos, el sentido que la arquitectura puede tener no depende de cosas tecnológicas que luego van evolucionando, de paredes que se tumban. Es decir, que y de ahí está el otro problema. ¿Cómo hacer que ese espacio esencial pueda servir para varias cosas? Sí. Y pueda perdurar es decir, en el que tiempo, no sea ¿no? demasiado específico para que se vuelva obsoleto inmediatamente y que pueda ser apropiado por la gente en otras circunstancias, ¿no? Que hay un poco este juego de las tradiciones que hablábamos hace rato, o sea, tiene que ver con lo local, con entender la condición sísmica, pero también esta estructura, espacios se inscriben en la tradición Semperlos, Mies, de entender huesos y piel, ¿no? Es como reinterpretar esas cosas. Sí. Y en relación a eso, no sé, siempre digo la última pregunta, ya no quiero decir la última pregunta porque luego hago otra, pero pensando en lo que es el Jean-Pierre por la Amazonia, que fue construida, bueno, que ahora sabemos, empecemos a entender que fue construida en algunas partes, y esta idea como también, cuando mencionas a Le Corbusier, imaginándolo volando en avión, de los primeros aviones, ¿no? Sobre el territorio de América del Sur, e imagina ese territorio virgen, esta idea del territorio virgen y cómo entenderlo y cómo leer lo que hablaban al principio de escuchar. Y también pienso un poco, otra vez, un obituario también cercano, Andrea Branzi, que acaba de morir, y veía que 40 años después del No Stop City hace una propuesta para el París del 2050 que entre otras cosas incluía soltar 50,000 vacas sagradas, como en Bombay, a caminar solas en la calle. Y decía, tenemos que entender esas ciudades, como en la India, que esto es que convivir animales, humanos en el mismo territorio es otra cosa. Como si, bueno, Branzi era genial y todo, pero reaprender de esas cosas que consideramos otras marginales de 2 páginas, nos ayudarían en este momento, además de crisis climática y de problemas de este tipo, a reentender ese papel del arquitecto para imaginar otros territorios, otros contextos. Claro. Su trabajo va un poco por allí, ¿no? Cuando se enfrenta al territorio, ¿no? Sí, pero sobre todo es una cuestión también de actitud frente a eso, porque nosotros, como tú dices, estamos llegando a estos territorios viéndolos como territorios vírgenes. Y lo vemos vírgenes porque por nuestra ignorancia. Nunca fueron vírgenes. Eso, la Amazonía, como decíamos, la Amazonía ahora, recién ahora, americanos, no sudamericanos, están entendiendo de que era un jardín y que la tierra preta brasileña fue hecha entonces, que el ser humano domesticó árboles y que hoy en día son árboles que los indígenas saben usar, saben plantas medicinales, etc. Pero nuestra ignorancia es tal que nosotros ya no sabemos, por ejemplo, producir en la Amazonía sin talar árboles. Los que sí viven, los pueblos ancestrales, que quedan, porque antes era mucho más poblado, son los únicos que saben producir con el bosque en pie. Entonces, esa idea nomás. Si nosotros vemos eso, decimos cómo cambiamos las cosas. Tenemos que reaprender la manera de actuar en ese territorio, y eso fue un poco lo que pusimos en la Bienal de Venecia, en el pabellón peruano, ¿no? Era esta nueva manera de entender la educación, de entender qué cosa era una escuela en la Amazonía. Una escuela es el lugar para empoderar a esas personas, no dominarla con un conocimiento occidental, tampoco considerar el buen salvaje y que se quede ahí, ¿no? Sino un lugar de intercambio de saberes, ¿no? Y que esa gente que ahora viene el laboratorio farmacéutico, les pregunta cosas y luego hace las medicinas en Europa, el ideal sería que esa gente sea los que produzcan después esas medicinas, ¿no? Entonces,
eso que tiene que ver con la arquitectura es tangencial, pero también es fundamental, ¿no? Porque es una actitud frente a lo que nos rodea. Y creo que a veces no nos tocará construir en Amazonía, pero esa actitud de escucha y de estar atento, de tratar de desaprender para aprender de lo que está pasando alrededor y cómo responder con un acto constructivo, y a veces lo mejor es no construir. Nos invitaron al concurso de la nueva entrada de Machu Picchu y propusimos no construir, por supuesto quedamos últimos en el concurso, pero a veces el estar a la escucha nos permite entender cuál es nuestra intervención, ¿no? Sí, incluso yo estaba pensando ahora que hablabas de la Amazonía, que incluso no solo en la Amazonía, sino en nuestra ciudad, en nuestra propia ciudad, en Lima, recién estamos reaprendiendo a partir del conocimiento de que se sabe recién ahora de que Lima antes era un vergel, o sea, digamos, ese territorio, porque tiene 3 ríos y porque era un valle y porque habían canales construidos. Bueno, había como una abundancia en tema de vegetación, y después simplemente la ciudad ignoró eso y fue simplemente talando todo, ¿no? Pero hoy México, sí, ¿no? Claro, México igualito, pero ¿no? hoy día es bien difícil de leer, de imaginar que eso fue así, pero recién ahora estamos tomando conciencia, pero hasta hace poco la gente cortaba los árboles en la calle porque las hojas se ensucian mucho y hay mucho trabajo para barrer. O sea, a ese punto de no respeto por una cosa tan fabulosa que puede ser un árbol, ¿no? Una generosidad, lo que te produce. Y realmente por eso para nosotros fue bien importante cuando nos toca trabajar en el campus de la Universidad de Piura y nos empiezan a contar la historia del campus y nos enseñan fotos del primer edificio en el campus. Piura es un desierto, está parte de un desierto, y hay una serie de árboles de algarrobos que están ahí diseminados por este desierto bien árido. Y ellos, llega un niño, porque este fenómeno del niño llega como cada 10 años, y con este primer edificio lo que deciden es decir, no, antes de meter recursos para tener una expansión, un segundo edificio, aprovechemos que llegue el niño, plantamos densamente los algarrobos, que en realidad en época de niño van a buscar muy rápido las raíces a la napa freática y crecen, aprovechan en esa época para crecer. Y hoy en día cuando uno va a visitar, o sea, el lugar, cuando fuimos la primera vez, es un bosque seco tropical donde la sombra es lo único que te permite vivir ese desierto, habitarlo, ¿no? Entonces, para nosotros fue súper, o sea, como una inspiración increíble, porque esa visión que tuvieron esas personas de transformar ese territorio, pero en el buen sentido, hizo que después a nosotros, cuando proponemos el edificio, dijimos, lo que hay que hacer es seguir con la misma estrategia, o sea, prolonguemos esta sombra que nos dan los árboles. Y ese fue el punto de partida del proyecto, ¿no? Porque qué importante puede ser el que o sea, convertir un territorio habitable, ¿no? O sea, un regalo. En verdad, esa fue una experiencia increíble. Y ahora sí, última pregunta, no porque no se me ocurran otras y la conversación puede dar para mucho más, pero por tiempo. Hablando de imaginación y de olvido un poco, y también porque ayer cerramos un poco con eso, porque creo que es un tema importante, cómo ustedes tienen una trayectoria también muy importante en la docencia, ¿no? En este trabajo de compartir lo que uno aprendió, lo que uno ha pensado con nuevas generaciones que se van a dedicar, ya no sabemos si a lo mismo, ¿no? O a lo mismo de otras maneras. ¿Cómo enfrentan ustedes estas otras maneras de imaginar, estas otras maneras, o eso que a lo mejor generacionalmente yo diré leo mal, como olvidos de las nuevas generaciones de que ven de otra manera, que no ven Pinterest en lugar de libro que yo quiero ver, ven Instagram, ¿no? ¿Cómo trabajan ustedes con estos fenómenos de imaginar y pensar el mundo de otra manera que a veces despreciamos, pero que los tendríamos que incluir en nuestra misión de entrenar arquitectos, o no sé? Claro. No, de hecho que... Bueno, ahí desde la arquitectura y desde el territorio, ¿no? Porque Sandra enseña más desde la arquitectura y yo desde el territorio. No enseñamos juntos, es la única cosa que no hacemos juntos. Pero no, con respecto, por ejemplo, que el otro día creo que lo comentaba, la abundancia de imágenes es
es un problema, ¿no? Yo creo que para los chicos también, porque no saben discernir qué cosa, qué tiene sentido, qué no, de repente la palabra sentido ni siquiera existe en esa mirada de imágenes, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho con los alumnos, por ejemplo, ir a mostrarles de repente el lugar de la memoria, o sea, tener la experiencia de ir a recorrerlo con ellos. Creo que da una dimensión que después podemos luego confrontar a un conocimiento a partir solamente de imágenes. Yo creo que ahí empiezan a leer qué cosa es lo que te da la experiencia, ¿no? Y qué poca profundidad tienes de lectura y de entender un sentido con una imagen, ¿no? Y cuánto más logras en la experiencia del recorrido, ¿no? Y entonces es un poquito motivarlos a que busquen esas experiencias. En cualquier sitio hay buenos ejemplos de lugares y lecciones de arquitectura que tomar, ¿no? Donde esté siempre hay algo. De repente de distintas capas históricas, pero creo que siempre hay esas experiencias. Por ahí creo que hay que sacarlos de la pantalla. De la imagen 2D, de la imagen tan Sí. atractiva, ¿no? Sí, bueno, y yo lo que trato de hacer es cambiarlo de registro, o sea, no partir del edificio, sino partir del territorio. El territorio entendido como una posibilidad de proyecto, en donde nosotros no hemos hecho ningún plan territorial, porque no hay quien lo haga. El Estado está ausente, la inversión privada también, pero para entender eso, lo que me gusta es llegar al taller, llegar a este espacio de intercambio de ideas entre alumnos y profesores con la misma pregunta. Es decir, yo no tengo la respuesta y yo no sé hacia dónde se va. Planteamos un problema y lo analizamos. Bueno, yo enseño en posgrado, que es un poco distinto, pero la pregunta se plantea sin que el profesor sepa la respuesta, porque si no, no tiene sentido. Y además se vuelve aburridísimo, ¿no? Para el profesor, claro, quizás más que para el alumno. Y comenzamos a abrir los ojos, ¿no? O sea, nos planteamos, por ejemplo, estamos hablando de temas del fenómeno del Niño, ¿no? Cuando en el desierto peruano se aleja la corriente marina y comienza a haber un clima tropical como debería haber sido si no la hubiese. Y entender la resiliencia de las poblaciones que siempre estuvieron ahí. Y entender cómo hoy en día no se entendió nada de cómo actuar frente a estas inundaciones, tratando de evitarlas, ¿no? Y no de convivir con ellas de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, encontrar que la idea de lo efímero en la arquitectura es un valor de resiliencia en ese contexto. Pero dejarlo bien claro que es en ese contexto, porque tampoco queremos generar fórmulas, ¿no? La arquitectura, digamos, efímera como lo que va a salvar el mundo. No, eso es en cada contexto hay que encontrar la manera, las herramientas que tenemos, la manera de ver las cosas y dar una respuesta lo más inteligentemente posible, ¿no? Y creo que con eso, bueno, nosotros también aprendemos muchísimo, porque de lo contrario nunca podríamos hacer esos proyectos. Y eso alimenta, esa visión después alimenta cuando tenemos un edificio que se pone en un paisaje o algo mucho más limitado en cuanto a transformaciones societales y territoriales. Tratamos de generar una sintonía con esa idea de territorio, ¿no? Sandra, Jean-Pierre, muchas gracias por esta conversación. Ha sido un gusto y nos han dejado con muchas ideas. Hay muchas
hilos y hebras de donde jalar y seguir discutiendo, seguir hablando y seguir aprendiendo. No tenemos tiempo, pero seguiremos platicando después y conversando. Gracias a todos los que nos han escuchado en las redes de Arquine y de Obra Blanca. Obra Blanca sigue abierto hoy y mañana. Vengan a visitarnos acá en Santa Fe y vean el trabajo y busquen más del trabajo de Barclay y Krause. Nos vemos, creo que mañana no, pero próximamente, y gracias a Dios. Ok. Chao, chao. Gracias a todos. Chao. Chao.